Relatos al oído, historias que despiertan tu imaginación, un viaje sonoro que ilumina e inspira tus sentidos. Capítulo 12 de la obra original basada en un suceso verdadero, titulada Una víctima del secreto de la confesión, escrita por Joseph Spillman, de dominio público, adaptación narrativa y síntesis por Eleonora. Frente a una autoridad, no solo se cuestionan los hechos, sino también las conciencias, la verdad envuelta en miedo, fe y silencio lucha por salir a la luz. Pero, ¿qué ocurre cuando hablar significa traicionar lo más sagrado? Acompáñame en este capítulo, donde cada respuesta puede ser una condena y cada silencio un abismo. El interrogatorio. El juez de instrucción y el alcalde recorrieron ambos el largo corredor y llegaron otra vez a la habitación del párroco. El tío Carrillón les manifestó que se había tomado la libertad de mandarle servir un ligero desayuno en la habitación inmediata, pues suponía que el juez no había tenido tiempo de tomar nada, contestando que en efecto solo había tomado una taza de café y cuando terminara el interrogatorio aceptaría su amable invitación. Dirigiéndose al alcalde, le comentó que el telegrama debía ser expedido lo más pronto posible. Mientras eran citados el vecino Santiago y la sirvienta Susana. El juez, sin embargo, accedió a tomar un vaso de vino de madera y algo de pollo de friambre. El anciano Santiago había ido algunos minutos antes de las 12 y después a tocar el ángelus, y de ahí se había vuelto a su casa, sin ver ni oír nada en particular. Esto no era extraño a causa de su sordera. De Lócer el sacristán, en particular, podía decir nada. La anciana Susana fue conducida a la fuerza por los gendarmes ante el juez, y durante los primeros minutos no fue posible entender lo que decía. Sus lamentos y gemidos, con el rostro cubierto con el delantal, eran para enternecer a una piedra. De repente, dejando caer el delantal y dirigiéndose al alcalde y al señor juez, les dijo que cómo era posible que fueran los gendarmes por una anciana como ella, de 70 años y de conducta intachable, que si acaso creían que era ella la asesina. Y esto no sería de extrañar, ya que tenían la osadía que clamaba al cielo de acusar como asesino a un hombre tan bueno y piadoso como el señor párroco. Procedió el interrogatorio con varias preguntas, siendo unas las que llamaron más su atención. Cuando le cuestionaron si la madre del párroco llevaba algún saco o canastillo cuando salió del convento, diciendo Susana que sí, que el párroco le había entregado un saco donde quizá llevaba ropa blanca para que la repasara. Nuevamente le preguntaron si el saco era muy pesado, contestando que quiso tomarlo al bajar por la escalera, pero que la señora Montmolín no lo consintió. El juez de instrucción
dirigió una mirada al alcalde, preguntando si sabía dónde vivía la madre del párroco, diciendo al alcalde que sí, que en la calle de la Paloma, que tenía una pequeña tienda de prendas de algodón a mano izquierda, viniendo de la Plaza de las Verduras, pero que desconocía el número. Siguieron con el interrogatorio hasta que el juez indicó a Susana que podía retirarse. Una vez que ella se fue, los señores continuaron con sus conclusiones, comentando que las dimensiones de la herida coincidían en efecto con las de cuchillo de cocina del párroco, encontrando además debajo del cadáver la palmatoria de Carlos que dejó allí cuando corrió asustado a la vista de la calavera pintada. Dicha palmatoria con su vela pertenecían al párroco, y el juez vio en esto una nueva prueba de su posición, de que aquel, con el pretexto de devolverle el dinero, había conducido a la señora Blanche a la sacristía por el corredor y la escalera de caracol, al lugar donde podía cometer el crimen más impunemente. Diciendo satisfecho el juez de instrucción que ya tenían completa la cadena de pruebas, que ahora harían sentir al acusado todo el peso de esas pruebas. Diciendo estas palabras, entró en la habitación del párroco y sentándose delante de la mesa con el secretario del juzgado, mandó comparecer al desdichado sacerdote. Rendido de cansancio, el párroco se había dormido hasta el amanecer, cuando le despertó el ruido de la multitud, que cada vez más numerosa se había reunido enfrente del convento. Al principio creyó que todo había sido una pesadilla. Tomó aliento dando un suspiro y quiso levantarse. Entonces vio al gendarme que permanecía sentado observándolo, y en el lavabo la jofaina con agua ensangrentada. Exclamó que no era una pesadilla, sino su horrible realidad, mientras por su mente desfilaban los espantosos sucesos de la noche anterior, como la confesión de Loser, el hallazgo del cadáver y el cuchillo ensangrentado. Luego pensó con angustia en el porvenir. Se veía preso, bajo la vehemente sospecha de ser el autor de un abominable crimen. Ya se oía el ruido de la multitud debajo de sus ventanas. Imaginándose delante del tribunal declarándolo culpable sentenciado a muerte. Y veía con terror el patíbulo y la guillotina, pensando en que no solo él era víctima, sino también su pobre madre, su hermana y el grave escándalo en su parroquia y fuera de ella. Pensaba y pensaba en todo esto, en la confesión de Loser, que por más que lo hubiera hecho solo por temor, siendo su deseo del asesino recibir la absolución sacramental, era verdadera confesión. De ningún modo podía revelar nada de ello, pero al menos podría decir que sí lo había visto. Pero ya había respondido negativamente. Y si el criminal había llegado a él, había sido por causa de la confesión. Aunque dijera todo esto,
podría comprometer su sagrado deber. Así que decidió guardar silencio, teniendo que apurar el cáliz de la ignominia, siendo víctima del secreto de la confesión. Antes prefería morir que aparentar siquiera el haber quebrantado este sigilo, diciendo esto con heroica decisión sacerdotal, volviendo con esto la tranquilidad a su espíritu. Hizo entonces las devociones de la mañana y tomó su brevario para rezar las horas. El gendarme, que no perdía de vista ni un momento al párroco, se admiró al ver la tranquilidad con que decía sus oraciones, mientras se oía el ruido de la multitud delante del convento y alguna que otra voz pidiendo muerte al párroco. El gendarme decía para sí que si no hubiera visto con sus propios ojos el cuchillo ensangrentado, creería en que ese hombre era inocente. Pero enseguida su pensamiento cambió haciendo un gesto de indiferencia, y le vino ese pensamiento en que siempre había oído decir que los curas eran unos hipócritas, escupiendo el tabaco que estaba masticando para reemplazarlo por otro nuevo. Siendo las 10 de la mañana, el párroco fue citado ante el juez de instrucción, recibiéndolo amistosamente e invitándole a sentarse frente a él, preguntándole su nombre, estado y demás acreditación inicial, haciendo las anotaciones el secretario del juzgado. Después de obtener todos estos datos, el juez se dirigió al párroco diciéndole que era preciso comentarle acerca del triste suceso que lo obligaba a interrogarlo por las causas que él ya conocía, recayendo todas las sospechas que daban las investigaciones, y aun con la mejor voluntad en su favor, no hallaba modo de desvanecerlas, aconsejándole confesara su delito, siendo este el único medio para ser librado de la muerte. Agradeció el párroco su amabilidad y protestó su inocencia. Contestando el juez de instrucción que desgraciadamente de nada le serviría esta protesta en vista de las pruebas obtenidas. Siendo más severo, prosiguió con el interrogatorio, donde preguntas y respuestas estaban llegando a un momento de exaltación, cuando el juez de instrucción mencionó al párroco que su madre era su cómplice, porque estaba convencido de que ella se había llevado el dinero en el consabido saco, o quizá lo tenía escondido en el convento, que debido a esto su madre iría con él a la cárcel. El párroco palideció de espanto, diciendo que por amor de Dios tuviera piedad de ella, que eso sería su muerte. El juez insistió de manera inexorable que confesara y su madre sería tratada con la mayor benignidad, si no, sería presa públicamente, y el sacerdote tratado como un criminal ordinario, y que no pensara que le tendría consideración en razón de su estado, que un sacerdote que comete semejante crimen merece 10 veces mayor afrenta que cualquier asesino vulgar. Conmovido el párroco, contestó que solo podía repetir la protesta de su inocencia, encomendando a Dios todo lo demás.
El juez de instrucción se encogió de hombros y después que el secretario leyó la declaración, se la dio al acusado para que firmara. El párroco sentía la misma impresión que si firmara su sentencia de muerte. El señor Bartelot mandó entrar luego a los gendarmes y les entregó al preso, diciéndoles que lo ataran. El sacerdote extendió pacientemente sus manos, pero se dibujó en su rostro la expresión de un vivo dolor, cuando las esposas de hierro se cerraron rechinando en sus muñecas. Una mirada al crucifijo bastó para devolverle la tranquilidad. En ese momento entraron en la habitación el alcalde y los demás señores, diciendo el juez de instrucción que su misión estaba por lo pronto terminada, que el oficial de policía, con la ayuda del señor alcalde, a cuya actividad y prudencia debían el haber podido probar el crimen rápidamente. Terminadas las investigaciones, entregaría los documentos particulares del acusado al tribunal. Entretanto, el preso, bien custodiado, sería conducido a Aix, donde debían apresurarse para prender a la madre, diciendo al alcalde que no era necesario ningún coche cerrado para conducir al preso, puesto que no merecía ninguna consideración, que por otra parte era conveniente que el pueblo viera que la justicia cumplía su cometido, sin hacer excepción en favor de un sacerdote. Inclinándose ante él el alcalde, mencionando que estaba de acuerdo con su opinión. En vano intentó el doctor Corbillat hacer alguna objeción a tan duro procedimiento, diciendo que no era amigo de los curas, pero debía atestiguar que el párroco siempre se había mostrado humano y benévolo con los pobres y enfermos, y por más que las apariencias le declaren culpable, le costaba mucho trabajo creer que en efecto fuera él el asesino, que su crimen no estaba todavía probado y por consiguiente no debía ser tratado como un criminal. Contestando el juez fríamente que le rogaba dejara a su cargo cómo hacer su trabajo, ya fuera que sí o no el crimen estuviera lo suficientemente probado, exclamando que sí con disgusto el obeso doctor, volviéndoles su ancha espalda para salir murmurando de la habitación, debido a que tanto el alcalde como el juez insistieron en las disposiciones adoptadas. Hemos llegado al final de este capítulo 12, donde el interrogatorio ha terminado, pero no ha traído paz. Para el juez de instrucción, la verdad es clara. El sacerdote es culpable. Y sin embargo, en medio de la tensión que aún vibra en el convento, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Es esta conclusión realmente el final de la búsqueda o apenas el inicio de un error? Si te está gustando esta historia, puedes apoyarla dando un like y suscribiéndote. No te cuesta, es gratis. Gracias por acompañarme.